tiene esa fuerza anímica de decir basta, ¿no? Hasta aquí ya. O sea, que son todas esas esencias de los animales, pues depredadores. Claro, la historia está en que nuestro espíritu también se ha creado en base a las experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida. Si a lo largo de nuestra vida eh, mm, la información que nos ha ido consustanciando es, por ejemplo, no seas violento, respeta mucho a los mayores, si te dan en una otra mejilla, en un lado por la otra. Si te has ido criando mucho sobre concepciones de, para simplificarlo, debida obediencia, que es lo que se figura, el mundo autoritario que tenemos, solo puede funcionar porque el gran grueso de la población se ha fijado a características sobre las leyes que no entienden el sentido general de leyes, o sea, pero bueno, tampoco importa. La, sobre las leyes se han fijado a unas debidas obediencias, cuando la personalidad y el cuerpo espiritual también le pasa. Es decir, es como lo que hablábamos del verbo pacer, de la paz, de en ricas praderas pacerás, o sea, como te vas a volver en un borreguito y vas a tener un pastor que te guíe por las ricas praderas comiendo pasto. O sea, si te vinculas, por ejemplo, a esas concepciones de valor, pues es normal que tu cuerpo espiritual no adquiera las características necesarias para tener el coraje necesario para decir, tan sencillo, como es en la camino de iluminación, aprender a decir sí y no. O sea, no hay camino sobre la escalera de ascensión, no hay conquista sobre el espíritu si no aprendes a decir sí y no. No puedes ser un dios a la quinta potencia, ni a la cuarta potencia, ni a la tercera potencia, ni a la sexta potencia. No puedes ser un dios si no tienes la capacidad de decir sí y no. Si no tienes la capacidad de ser severo en unos contextos, o sea, sobre unas características que consideras que no se deberían realizar y imponer disciplina, como en el contrario, si no tienes misericordia sobre otros contextos. O sea, el saber decir sí, o sea, te disculpo, o el saber decir no, no te disculpo, por ejemplo, por llevarlo a un concepto así, viene determinado de todas estas cosas que nos han ido dando. O sea, los códigos de valores están corrompidos. Pero están corrompidos en el sentido que tienen que estar corrompidos. Porque la matriz autoritaria no puede funcionar sin los borregos de debida obediencia. Si todo el mundo fuera lúcido, esto sería un problemón, ¿eh? Es como, para que lo entendáis sobre la mitosis cósmica que se está produciendo y el desdoblamiento creacional de nuestro cosmos que se está creando. O sea, para que entendáis este paradigma, se necesita mucho polvo cósmico para la siguiente creación. O sea, no, si todo el mundo, si todas las entidades espirituales llegaran a su máximo exponente, no cabríamos. Habría un problema para ver quién carajos iba a dirigir las fuentes. O sea, las fuentes, en principio, sobre las creaciones, las dirigen los ascendidos que más nivel de conocimiento de luz han conquistado. O sea, no las dirigen ni las élites de los mundos, ni los que hayan conseguido 1.000 millones de euros. Esos no sigue, esos son títeres ahora y serán títeres después. El único que puede fijar posición en una fuente para proyectar en las siguientes creaciones concepciones programáticas de valor en base al relato que fijen todos los ascendidos que emana después como demiurgo. O sea, eso. Oye, Gaby, es lo que yo estaba pensando de que dije, o sea, ahorita estamos queriendo resucitar el cuerpo crístico, ¿verdad? Se trata de quitarnos el yugo y las mentiras de la Matrix, o sea, para jugar un juego limpio. Y después de ahí nos va a tocar entre nosotros hacer la competencia. Sí y no, porque ya la competencia es distinta. Es, ya lo he explicado esto sobre la característica de la luz fractal, ¿vale? Vamos a entender que
tú en un espacio has alcanzado y encumbrado el conocimiento. Yo desde otro espacio he alcanzado y encumbrado el conocimiento. Y Dobroma desde otro. ¿Vale? Y sobre cada espacio fractal se ha creado un ascendido que ha iluminado la conciencia. O sea, ha enriquecido la capacidad de luz fractal y ha iluminado la conciencia. Vale. La historia está en que al final todo eso ascendido serán los ancestros, las relatividades ancestrales sobre la siguiente creación. Vale. Pero esos ancestros se fusionan. El demiurgo, lo voy a enseñar sobre el cubo creacional. Vale, cubo creacional, omnisciencia, ¿vale? Sentido de los soles, sentido de los planetas y sentido de los universos, para que lo entendamos. Vale. La concepción es que sobre la realización de los 4 pilares de la creación en base al vacío, la concepción va a crear que se generen en todos los espacios proporcionales de conciencia ascendidos. Vale, de la suma de ascendidos más poderosos que se generen sobre los 4 pilares de la creación que, entendamos, cubren la fuente de los agujeros negros, que son la representación de la omnisciencia con todo el concepto de luz aglutinado en su nexo. Vale, los soles que tienen el sentido de irradiar, los mismos universos que son el alimento de los agujeros negros primordiales. Vale, y los planetas que son los que relativizan las estructuras para poderse levantar y desarrollar en base a las proporciones y capacidad de la luz viva. Vale. La historia está en que sobre esto es obvio que en la parte positiva, en base a la misma idea de la fuente, pero ya con un matiz de realización sobre la conquista, se han creado 1350 ascendido. La fusión de los 1350 ascendidos es lo que crea la concepción del demiurgo Dios. ¿Vale? Y a la inversa, sobre la concepción de los que hayan suspendido, ¿vale? No hayan conseguido el don de la palabra, por decirlo de alguna manera. O sea, los más negativos van a crear también la concepción ancestral que se entiende como el diablo. Pero la historia está en que aquí, el demiurgo, quiero que entienda que su voluntad es sobre cada creación surge su sentido programático y el relato creacional que se va a poner siempre en base a la suma de todos los ascendidos que conformen su voluntad. Es decir, si yo sigo, quiero que entendáis esto, si yo sigo en mi evolución y como he fijado en la siguiente fuente, o sea, en la siguiente fuente he conseguido fijar una posición. Esto ahora. La siguiente fuente he conseguido fijar una posición. Si sigo en esa posición y antes de que acabe la mitosis cósmica no me han echado, que ya se verá, yo formaré parte de la conciencia del siguiente demiurgo y lo más probable, si apuesta por mí y mi proyecto, que mi voluntad pueda reescribir parte del código fuente de la siguiente creación sobre el relato. O sea, pero ¿entendéis que es sobre la suma de todos los ascendidos? Los que más conciencia hayan enriquecido van a crear el siguiente plan. Hola, Cristi. El virus de los borregos, se llama el nuevo virus. Entonces no se lo habrán currado mucho, ¿no? Se te desactivó el micro, Coral.
Ahí voy.